Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Hola de nuevo, ¿cómo están? Honorable audiencia que hoy nos escucha. Mi nombre es Jaime Farrugia y nos encontramos aquí en su sección México lindo y bandido. Y continuamos hablando sobre la gran guerra de México contra Estados Unidos. El gobierno mexicano nunca va a reconocer la independencia tejana. Y esto va a ser un conflicto de gran interés. La República de Texas, en 1845, le solicita al gobierno norteamericano anexarse a su territorio. Y eso hace que en febrero de ese mismo año se aprobara la anexión de Texas. ¿Y qué pasó con esto? Juan Nepomuceno Almonte, un personaje muy importante que va a ser varios años después de este momento, que en ese momento es embajador de México en Estados Unidos, hijo del general José María Morelos y Pavón, le escribe a Calhoun una bella carta donde dice: es un acto de agresión de lo más injusto que se puede encontrar en la historia moderna. O sea, se trata de despojar una cuantiosa cantidad del territorio de una nación amistosa como es México. Una carta fechada el 6 de marzo de 1845. ¿Qué es lo que pasó después de esta pseudoagresión que tuvo Juan Nepomuceno contra el secretario de Estado Calhoun? Se le pide su pasaporte y se rompen en ese momento relaciones con México. Tenemos un punto de tensión. El presidente en ese momento, James K. Polk, siempre había propuesto para su elección la anexión de Texas y la anexión de Oregón. Recordemos que Texas no era reconocida por el gobierno mexicano como independiente y Oregón era un territorio que Gran Bretaña reclamaba, que la anexión de cualquiera de los dos territorios lo llevaría a un estado de guerra. James K. Polk sabe que los mexicanos no tienen la fuerza para aguantarlo y prefiere declararle la guerra a los Estados Unidos mexicanos. Pero antes de todo eso, en julio de 1835, el presidente Polk, en un acto de desobediencia civil, manda ejército norteamericano a la frontera de Texas con México, que en ese momento se encontraba en el río Nueces. ¿Y qué es lo que hacen los norteamericanos de Polk? Cruzan hasta el río Bravo. Por lo tanto, estaban en territorio mexicano. Y como territorio mexicano se consideró una tropa invasora y se atacó a esos soldados norteamericanos, donde perecieron la mayoría. Y esta fue la razón principal por la que Estados Unidos en 1836 le declara formalmente la guerra a México. Y lo va a hacer en dos frentes. El primer frente lo vamos a encontrar por el norte. Va a atacar Nuevo México y va a atacar California. En Santa Fe va a imponer un gobernador y unas nuevas leyes norteamericanas. Los residentes en ese momento en Nuevo México no lo aceptan a este gobernador y mandan destituirlo, lo destruyen, lo matan. ¿Cuál es la respuesta del gobierno norteamericano? La batalla de Santa Fe, donde perecieron hombres, mujeres, niños y toda persona. Hoy Santa Fe es un pueblo fantasma porque defendieron su territorio como mexicanos. De ahí siguieron cruzando hasta llegar a California, lo que hoy es conocida como Alta California. Y en ese punto se dan cuenta que el gobierno mexicano no lo va a superar. Siguen avanzando y sacan una nueva oleada que entra por Tamaulipas. En este punto, el gobierno norteamericano, que tenía sitiado Veracruz, decide abrir las puertas para que entre un navío con el presidente Antonio López de Santana, que había sido exiliado un año antes en La Habana y hoy regresaba a defender al territorio mexicano.
Santana, muchos historiadores van a considerar que Santana es un traidor a la patria. Yo no consideraría que es un traidor a la patria, al contrario, se movía con sus intereses. Creo que como los actuales políticos y gobernantes que tenemos, todos se mueven con sus intereses malditos. Pero bueno, James K. Polk tenía mucha amistad con Antonio López de Santana y en registros en Estados Unidos se tienen cartas de correspondencia donde Santana le dice que el gobierno mexicano, el ejército mexicano, está lleno de abruptos, estúpidos, que no van a controlar a las grandes fuerzas norteamericanas y que por lo tanto México ya era suyo. Y bueno, tenemos aquí los avances por Tamaulipas y es en ese punto, en Tamaulipas, donde el ejército mexicano, desobedeciendo las órdenes de su presidente en ese momento, Antonio López de Santana, con el general Valencia, decide atacar a las fuerzas norteamericanas y hacen el primer gran triunfo. Y en ese momento los norteamericanos se dan cuenta que no pueden seguir avanzando por tierra, ya que los mexicanos conocen su territorio y saben defenderlo. Por lo tanto, mandan una ofensiva por Veracruz. Y es por Veracruz por donde entran. Antonio López de Santana dice hasta de burla: les hemos ganado a los gringos. ¿Por qué surge o se acuña el término gringos? Porque en ese momento el uniforme de los norteamericanos era verde. Y con la batalla en Tampico de los mexicanos, los soldados norteamericanos empiezan a gritar: ¡Gringo! ¡Gringo! Y entonces los mexicanos de burla les empiezan a gritar: ¡Gringos! ¡Gos! ¡Gringos! ¡Váyanse, culeros! Con una disculpa de la palabra empleada. Y cuando logran entrar por Veracruz, tiene un remedio el gobierno mexicano. Va a tener un punto de choque en Monterrey, Nuevo León, donde van a defender los grandes generales. Pero en ese punto siguen avanzando porque Santana erróneamente decide quitar las tropas y sitiarlas en Puebla. Algo muy importante que tenemos que entender es que los soldados mexicanos, los ejércitos mexicanos, los últimos generales que quedan, son generales virreinales, es decir, generales que fueron adiestrados en España, que fueron adiestrados por grandes generales españoles que sobrevivieron las batallas de Trafalgar y otras batallas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los generales mexicanos estaban mucho más preparados que los norteamericanos. Y eso es algo que no nos lo dicen. ¿Por qué estaban más preparados? Una, conocían sus territorios. Y dos, por más que analizaran las estrategias de lucha que se utilizaron en la independencia 27 años atrás, los norteamericanos no tenían la capacidad de racionar en el territorio. Los mexicanos sí lo conocían. Pero ¿qué ventaja tenían los norteamericanos? Sus fuerzas, sus cañones eran de los de mayor tecnología en ese momento. Los que teníamos nosotros, por desgracia, eran unos cañones que se habían utilizado en la independencia y que tenían la edad de la colonia. Entonces, por ese punto tenían mucho más ventaja los norteamericanos. Pero si lo analizamos, teníamos más ventaja nosotros. Son por las malas estrategias de Antonio López de Santana que empezamos a perder el territorio. Son varias batallas las que convergen después de Monterrey, después de Perote, donde es la gran entrada del ejército norteamericano. Y van entrando. Y tenemos que los mexicanos tienen un odio rotundo a los norteamericanos. ¿Por qué tenemos un odio rotundo? Porque los norteamericanos nos habían robado nuestro territorio. Y bueno, continuaremos en la siguiente emisión de México Lindo y Bandido, de esta nuestra gran historia. Muchas gracias. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.